Seguimos con la saga de pensamientos de Albert Einstein. Decía él, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto sentimientos de cualquier índole en una mirada, en un gesto, en un movimiento imperceptible? Porque desde siempre nuestros cuerpos tienen un lenguaje propio que nos comunican cómo se siente o cómo nos sentimos, que nos comunica cómo nos sentimos. En estos momentos más que nunca, debemos observar el comportamiento de las personas a las que amamos, más que escuchar sus palabras. Y debemos tratar sobre todo de ser empáticos con ellos y ayudarnos unos a otros. Si actuamos de esa manera, todos los días encontraremos a alguien dentro de nuestra familia a quien podamos ayudar, o de nuestros amigos. De esa forma nos sentiremos felices y haremos felices a otros. Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Físicas. Vamos a comenzar una nueva unidad, la cual se titula Fenómenos ondulatorios. Para poder estudiar esta unidad comenzaremos definiendo lo que es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga en el tiempo. Es importante saber esto que nos indica acá, que una onda solo transmite energía, no transmite materia. Veamos a qué se refiere con estas definiciones que acabamos de dar. Aquí vamos a ver una cuerda en equilibrio. Esta mano que está aquí lo que hace es perturbar ese equilibrio y esa perturbación se transmite a través de la cuerda. Entonces, esta perturbación genera una onda que se transmite. Por eso es que damos esa definición. Cuando solo hago la perturbación de esta forma, una sola vez y solo hacia arriba y hacia abajo, lo que se me produce es un pulso de onda, porque es una onda que aparece, se propaga y desaparece, ¿verdad? Luego tengo que volver a hacer la perturbación y vuelve a aparecer otra. A eso se le llama pulso de onda. Aquí tengo otro pulso de onda, pero la perturbación se genera de una manera diferente. La genero arriba y abajo. Este pulso de onda que se genera acá se le conoce con el nombre de oscilación o ciclo completo. ¿Por qué? Porque comienza en el equilibrio, sube hasta un valor máximo, baja al equilibrio, luego baja hasta un valor mínimo y sube al equilibrio. A eso se le conoce como oscilación completa. Este concepto es bien importante para entender los conceptos que vienen. Si yo hago la perturbación no solo una vez, sino que muchas veces, entonces lo que se me produce es un tren de ondas. Eso que está marcado en azul es una oscilación completa o un ciclo completo, como usted lo quiera ver. Ahora, veamos por qué decimos que una onda solo transmite energía y no transmite materia. Para eso quiero que vean en este interactivo esta parte que está acá. Estos son como los átomos, podríamos decir, que componen la cuerda. Este átomo que está aquí está pintado de un color diferente para que podamos ver efectivamente que esto solo se perturba debido a la energía que pasa ahí, la energía del movimiento, pero no cambia de posición. Si hubiera un traspaso de materia o de masa, esta pelotita se iría moviendo, pero usted verá que queda en el mismo lugar. Mire lo que sucede. Entonces, cada átomo se sacude debido a la energía, pero vuelve a ocupar la misma posición que tenía antes. Eso nos enseña que no hay paso de materia, solo de energía. ¿Cuál es la representación gráfica de esta perturbación? Lo vamos a representar a través de una curva senoidal como esta que está acá. ¿Por qué? Veamos, aquí podemos ver
este cuadrito rojo que sube y baja y que me está produciendo la onda. Si usted se fija, la forma es de una curva senoidal. Es lo mismo que pasaría en un resorte, ¿verdad? El resorte está en una posición de equilibrio. Esta línea que está acá es el eje de equilibrio. Pero cuando yo suelte esta pelotita para que la gravedad haga su trabajo, esta pelotita va a bajar hasta cierto nivel, luego va a subir, se va a encoger al equilibrio, se estira al equilibrio, se encoge y así sucesivamente. Esta curva me muestra esos pasos. Aquí está al equilibrio, se estira al equilibrio, se encoge al equilibrio, se estira y así sucesivamente. Es por eso que esta es la mejor forma de representar una perturbación, una onda. Esa es la fórmula. Nosotros no vamos a trabajar con esa fórmula en estos momentos. ¿Qué son los parámetros de una onda? Pues los parámetros de una onda son como las partes de la onda. Y entre ellas tenemos la longitud de onda, el periodo, la frecuencia, la velocidad y la amplitud. Para poder describir cada una de ellas, solo quiero que sepan que en una onda, la parte más baja de la onda, este punto que estoy señalando, se llama valle, y la parte más alta de la onda, este punto que estoy señalando acá, se llama cresta. Ya vamos a definir entonces cada uno de los parámetros de la onda. Esta página me va a ayudar a mí a definir cada uno de los parámetros. Se los voy a ir explicando a medida que vayan saliendo. El primero es longitud de onda. La longitud de onda la vamos a representar con esta letra llamada lambda y es la distancia mínima entre dos puntos que oscilan en fase. ¿A qué se refiere eso que oscilan en fase? A dos puntos que se repiten en la misma posición en la onda. Por ejemplo, si yo escojo este punto de acá, el otro punto donde está la onda en la misma condición es este de acá. ¿Por qué no este? Si parecen iguales, porque aquí en este punto la onda va de subida y en este punto la onda va de bajada. ¿A dónde se repite este mismo punto bajo las mismas condiciones? Aquí, y el otro aquí, y el otro aquí. Entonces estos dos puntos están en fase. Igual que estos dos puntos, siempre que hayan dos puntos donde se repiten las condiciones de la onda, decimos que son dos puntos que están en fase. Una longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos que están en fase. Generalmente definen este parámetro como la distancia que hay entre dos crestas o entre dos valles, pero eso no es totalmente cierto, porque nos falta, ¿verdad? Podría yo escoger este punto de aquí con este punto de aquí y esto también es una longitud de onda. Entonces es mejor decir que son dos puntos que oscilan en fase o dos puntos donde la onda se encuentra bajo los mismos términos. Esta longitud de onda se mide en metros en el sistema internacional. Vamos ahora a ver el periodo. El periodo se representa con una letra T mayúscula y se define como el tiempo que la onda tarda en recorrer una longitud de onda o el tiempo en que se tarda la onda en hacer una oscilación completa. Entonces, ¿cómo se mide esto? Se mide en segundos porque estoy hablando de tiempo. Si yo tengo el cronómetro a 0 y dejo que la onda empiece a fluir, yo voy a ver, por ejemplo, cuánto se tarda en producirse la otra cresta. Yo empiezo a contar desde aquí y cuando llega acá me detengo. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer esto? En producir una longitud de onda.
se tardó 1.2 segundos. Entonces ese será su periodo. Frecuencia. La frecuencia se va a representar con una letra F minúscula y es lo contrario del período, es la inversa del período como se indica acá en esta fórmula. Pero dijimos que el periodo era el tiempo en que la onda tarda en hacer una oscilación completa. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Esta se mide en segundos a la -1, la cual me da una nueva unidad llamada Hertz, que se representa con una H mayúscula y una Z minúscula, porque proviene de un apellido. ¿Cómo voy a medir la frecuencia? De nuevo, mido una longitud de onda y veo cuánto tiempo se tarda en hacer una longitud de onda. Así que pongo una longitud de onda entre el tiempo que se tardó en hacerla y hago esa división. La velocidad se representa con una letra griega que se parece mucho a la V, que se llama nu, y esta es igual a la rapidez con que se desplaza la onda. La rapidez con la que la onda se desplaza depende del medio en donde se está propagando. Por ejemplo, el sonido no tiene la misma velocidad en el aire que en el agua, o en el agua que en un sólido. Depende del medio. Así que esta rapidez va a depender de dónde se esté propagando. La fórmula para encontrar la velocidad de una onda es lambda sobre periodo. Para que no se nos olvide, vamos a asociarlo con un conocimiento que ya tenemos grabado desde antes. Usted sabe que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la distancia en las ondas? Se llama longitud de onda. ¿Y cómo se llama el tiempo en las ondas? Se llama periodo. Entonces es longitud de onda entre periodo. Como 1 sobre el periodo es la frecuencia, también puedo encontrar la velocidad como lambda por frecuencia. Esa se va a medir en metros sobre segundo, ¿verdad? Y finalmente vamos con la amplitud, que se representa con una letra A mayúscula. La amplitud es la distancia que hay desde la línea de equilibrio hasta una cresta o desde la línea de equilibrio hasta un valle. Esta la vamos a medir en metros. Esos son entonces los parámetros de una onda. En este momento vamos a hablar de un concepto que nos va a servir más adelante para definir algunas cosas. Este concepto es frente de onda. Un frente de onda es un lugar geométrico de todos los puntos que son afectados por una perturbación en el mismo instante. Por ejemplo, si yo hago una onda plana como esta que está acá, esta onda se va a ir propagando en dirección a las flechas, ¿verdad? Esta es la primera que generé, esta es la segunda y esta es la tercera. Todos estos puntitos que están acá fueron perturbados al mismo tiempo. Así que todos estos puntos hacen un frente de onda. Igual, los siguientes puntos fueron todos perturbados al mismo tiempo, así que este es otro frente de onda y así sucesivamente. Igual, cuando yo dejo caer una gota en un estanque, se forman círculos concéntricos como estos que podemos ver acá. Funciona igual, ¿verdad? Todos los puntos del primer círculo se perturban al mismo momento, así que esto es un frente de onda. Y así sucesivamente. Las ondas las vamos a clasificar de acuerdo a 3 conceptos diferentes. El primero es según el medio en el que se propagan las ondas. Según el medio en que se propagan, tenemos una división de 2. Ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio para propagarse. Por ejemplo, el sonido. El sonido en el vacío no se puede propagar. Así que esta es una onda mecánica. La onda
que se genere en una cuerda necesita la cuerda para propagarse. Por más que yo mueva la mano en el vacío o en el aire, no va a haber donde se propague, así que esa sería una onda mecánica. Igual las ondas sísmicas, ¿verdad? Si no hay tierra donde se propaguen, no podrían propagarse. Por el contrario, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Estas se propagan en el vacío. Un ejemplo muy clásico de estas ondas es la luz. Usted sabe que el sol está en el espacio y que en el espacio hay vacío, pero la luz llega hasta nosotros a través del vacío. Quiere decir que la luz es una onda electromagnética. Ahí también están los rayos X, los rayos gamma y otra serie de rayos que se propagan en el vacío. La otra clasificación, y esta quizás es la más importante porque es la que más examinan, es según la relación que existe entre la dirección de la perturbación y la de la propagación. En esta clasificación también tenemos dos tipos de ondas longitudinales y ondas transversales. ¿Cuáles son las ondas longitudinales? Aquí yo tengo una imagen de las ondas longitudinales y aquí una de las ondas transversales. Yo les voy a enseñar un interactivo, pero quiero que se fijen en estas dos cosas. En la perturbación es la que hace la mano. ¿En qué dirección hace la mano la perturbación y en qué dirección se propaga la onda? Eso es lo que me va a dar a mí la clasificación. Veamos el interactivo. Muy bien. En este interactivo, la perturbación de la mano está señalada por esta flecha naranja que vemos acá. Si usted se fija, la perturbación se da en forma vertical, es decir, en el eje Y. Hacia dónde se propaga la onda. La onda se propaga como nos indican las flechas azules. Se propaga hacia la derecha, es decir, se propaga sobre el eje X. Quiere decir que la perturbación y la propagación son perpendiculares entre sí. Así que este es un ejemplo de onda transversal. En este otro ejemplo tenemos una onda diferente, ¿verdad? Tenemos un resorte, el dedo perturba el resorte en dirección a la flecha naranja y la onda se propaga en dirección a la flecha azul. ¿En qué eje se encuentra la perturbación? En el eje X. ¿En qué eje se encuentra la propagación? En el eje X también. Entonces aquí hay una relación paralela, ¿verdad? Ambas direcciones son paralelas, por lo tanto aquí tenemos una onda longitudinal. Y por último, la otra clasificación es según la propagación de la energía. Y aquí podemos clasificarlas en ondas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Unidimensionales cuando la energía se propaga en una sola dirección, en un solo eje, como el ejemplo que vemos acá. Esta cuerda se ha producido una onda en ella y se propaga en el eje X. Va hacia el eje X positivo, viene hacia el eje X negativo. Siempre en línea recta. Esta es una onda unidimensional. Por el contrario, esta gota al caer en el estanque forma ondas cuya energía se propagan en dos ejes. Aquí yo podría hacer el eje Y el eje X. Y si usted se fija, hay ondas que se propagan en el eje X positivo, en el eje X negativo, así como en el eje Y positivo y en el eje Y negativo. Significa que son ondas bidimensionales. Y este es un ejemplo de una onda tridimensional. Aquí donde está el puntito rojo en este momento es el foco emisor de la onda. Como por ejemplo el sonido. Si yo tuviera aquí una fuente sonora, el sonido no se iría solo en línea recta hacia un lado o en dos sentidos, para arriba, para abajo, a la derecha y a la izquierda, sino que el sonido se va
tridimensionalmente, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante. Es tridimensional, igual que la luz, ¿verdad? Si yo estoy en un cuarto totalmente oscuro y enciendo un fósforo, la luz ilumina todo el cuarto. No es unidimensional ni bidimensional, sino que se propaga tridimensionalmente. Finalmente llegamos a los fenómenos ondulatorios. Yo aquí les voy a dar a ustedes una idea de qué son estos fenómenos para que cuando lleguemos al sonido y a la luz ya tengamos algún concepto en nuestra cabeza y solo lo adaptemos a cada una de ese tipo de ondas. ¿Qué es la reflexión? La reflexión se produce cuando una onda choca con un obstáculo que no es capaz de atravesar. Al chocar rebota y se produce lo que conocemos como reflexión. El ejemplo clásico de esto es un rayo de luz sobre un espejo o sobre un estanque, ¿verdad? El agua incide en el espejo y rebota. A veces hasta usamos eso para hacer bromas a nuestros compañeros. Veamos en un interactivo cómo se ve la reflexión. Aquí tenemos. Esta onda que viene acá se llama onda incidente. Esto es el obstáculo y esto sería la onda reflejada. Viene la onda, choca y rebota. A esto se le llama reflexión. El siguiente fenómeno a estudiar es la refracción. La refracción se da cuando una onda llega a un obstáculo y sí lo puede atravesar. Pero al atravesarlo, la onda cambia de dirección. Esta es la parte más importante. Cambia de dirección. Este cambio de dirección se debe a que al cambiar de medio de propagación, cambia la velocidad en la que se propaga, como ya habíamos dicho anteriormente. Veamos el interactivo. Aquí tengo la refracción. Viene la onda incidente, llega a la superficie, pero en vez de seguir en línea recta, si usted se fija, se desvía del camino. Esta desviación es la que conocemos como refracción. Aquí, si usted puede ver, hay un poquito de onda reflejada que no es muy oscura como la vimos en la reflexión, porque todos los materiales, parte de la onda es absorbida y parte es reflejada. No se da la refracción completa en la vida real. Aunque cuando nosotros estudiamos este fenómeno en la luz, lo vamos a ver como una refracción completa. El siguiente fenómeno ondulatorio es la interferencia. La interferencia se produce cuando dos o más ondas se encuentran entre sí y se interfieren. Estas ondas pueden interferirse de dos formas, haciendo entre sí interferencia constructiva o haciendo entre sí interferencia destructiva. Aquí podemos ver en este GIF cómo se da esa interferencia. Usted ve que la onda crece, luego se anula y decrece, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da eso? Cuando yo tengo que las dos ondas coinciden cresta con cresta, se da una interferencia constructiva y la onda resultante crece. La amplitud de la nueva onda va a ser 2 veces la amplitud, es decir, la suma de la amplitud de cada onda. En la interferencia destructiva es cuando se junta cresta con valle. Ahí se restan las amplitudes y si las amplitudes son iguales, la onda desaparece. Por eso es que usted ve que en un momento la onda se pone horizontal, ¿verdad? Porque en ese momento se da la interferencia destructiva. En un interactivo podemos ver cómo se ve la interferencia, por ejemplo, en el agua. En ese interactivo yo tengo 2 chorritos, cada uno de ellos puede dejar caer una gota. Lo voy a hacer lento para que lo pueda observar mejor. Voy a dejar caer una gota y si se fija se empiezan a generar las ondas clásicas de propagación en el estanque. Esta onda se propaga sin ninguna restricción. ¿Qué pasa si yo abro el otro chorrito?
se genera una nueva onda que interfiere con la otra. Y si usted se fija, lo que sucede es que ahora el frente de onda se hace más grande, la propagación, la amplitud se hace mucho más grande. Quiere decir que la interferencia que se hacen entre ellas es una interferencia constructiva. El siguiente fenómeno se llama difracción y es la capacidad que tiene una onda de rodear un obstáculo, de evadir un obstáculo. Pero para eso, este obstáculo tiene que tener dimensiones similares a su longitud de onda para que se dé esta difracción. Este obstáculo puede ser un punto material o puede ser una abertura como la que vemos en este GIF. La onda al llegar a esta abertura, con tal de atravesarla, se dobla y cambia su forma, como puede ver aquí, ¿verdad? Se da la difracción. Veámoslo en el interactivo. Aquí voy a empezar a generar ondas planas. Aquí tengo una pared que solo tiene un agujero en el centro. Mire cómo las ondas son capaces de doblarse para poder atravesar y pasar ese obstáculo. Voy a hacer más pequeña la ranura para que vea lo que sucede. Voy a generar la onda y siempre es capaz de hacerlo. Entonces a eso se le llama difracción. Vamos con el fenómeno de la dispersión, el famoso fenómeno que nos permite ver el arco iris. Este fenómeno se da cuando la onda atraviesa un material y esto hace que las distintas frecuencias que componen la onda se puedan visualizar. Entonces la onda se descompone en todas las frecuencias que la componen. Vamos a ver con más detalle este fenómeno al ver la luz, pero es fabuloso ver el arco iris gracias a este fenómeno, ¿verdad? Que se da por las gotas de agua que la lluvia trae. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya parecido interesante esta clase y gracias por haber estado en ella. Nos vemos en la próxima y vamos al espacio de preguntas y respuestas. Hasta luego.